Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy vamos a dialogar con el ingeniero Nelson Baldeón sobre el presente y el futuro de la industria petrolera del país. Él es consultor en geopolítica energética y recursos estratégicos, gerente general de Global Consulting Solutions S.A., fue gerente de comercio exterior de Petroecuador. También fue asesor presidencial para la iniciativa Yasuní ITT y es columnista de varios medios digitales. El ingeniero Baldeón está en este momento en Davos, Suiza, y nos ha dejado libre de su agenda unos minutos para conversar con él sobre un tema que realmente apasiona a muchos y preocupa a otros. A mí personalmente las dos cosas. Y esto es el futuro de la industria petrolera. Saludamos a Nelson Baldeón desde Davos. ¿Qué hora es en Davos? Son 6 o 7 horas de diferencia, pero lo importante aquí es saber cuál es la sensación, cuál es el feeling que hay en este momento cuando hace pocas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya intervino y habló del petróleo. Estimado Jimmy, muy buenas noches. Sí, aquí estamos en las horas de la madrugada. Siempre es un gusto conversar con la audiencia. Efectivamente, el día de hoy fue bastante intenso. Creo que el día de hoy la expectativa fue mayor porque el presidente Trump discurso más es los éxitos que él ante el año, los 65 éxitos que lo dijo antes de su partido, sobre todo sus logros. Y uno de los más importantes que quiero destacar fue petrolero y energético. Estados realmente está enfocado en la dominancia energética mundial y eso marca la agenda justamente para tener una independencia, sobre todo en lo que es la estructura de inteligencia artificial y datos. Eso creo que es lo más destacado. Se habló de la geopolítica, sobre el tema de Groenlandia. Se ha hablado de muchos temas económicos que son los que realmente atañen al mundo y sobre todo en este punto al Ecuador, que tiene una alianza tan importante con los Estados Unidos. Claro, ahora Nelson, habló el presidente Trump también de que posiblemente el precio de las gasolinas en Estados Unidos bajará a $2. Para Ecuador, ¿hay alguna lectura de eso? Eso ya era visto desde la misma campaña del presidente Trump hace aproximadamente 2 años. Él había hablado de Drill Baby Drill, donde el incremento de producción de Estados Unidos tiene que sobrepasar los 14 millones de barriles para llegar entre producción y crudo 24 millones de barriles y seguir siendo uno de los países más importantes de producción de crudo. Básicamente el tema de Venezuela también está enfocado en de producción. ¿Para qué? Para que ellos puedan abastecer sus refinerías del Golfo que están adaptadas para crudo venezolano, para bajar a lo que el presidente desea, que es tener un barril de WTI en $50 que les permita tener el galón de gasolina en $2 y le permita la reducción de inflación y por ende la baja de tasas de interés que le permita calentar la economía norteamericana. Él es un hombre pragmático y de negocios y él sabe que el mundo gira alrededor de energía. Él no está con política de izquierda o derecha, él lo único que le interesa es la energía y creo que ese es el mensaje que tiene que llevarse el Ecuador. Para el Ecuador simplemente no le veo mucha esperanza. Yo creo que el Ecuador tiene cuadros, tiene gente joven, eso sí, con mucha necesidad de tener la experiencia en el sector energético, sobre todo en el petrolero que tiene la dominancia. Haberle visto ayer al presidente de Ecuador con su asesor, el señor Hausman de Harvard, del Grow Lab, medina de que realmente el Ecuador va a estar enfocado todavía persistentemente en el desarrollo de energías limpias. El día de ayer en el reporte internacional de energía, China comienza a tener pérdidas muy fuertes en el tema de solar y eólica porque es una energía muy costosa, la cadena de suministros está muy complicada, el tema de litio, de materiales que realmente le está volviendo a apostar por el petróleo.
Entonces, si tenemos ese tipo de que están realmente hablándole al presidente, realmente las decisiones ya dependen del presidente para ver cuál es la tendencia del mundo. Y absolutamente hoy el mundo está girando alrededor del petróleo y el gas. Mire lo que está pasando en Emiratos Árabes, en Qatar, en el mismo Argentina, el mismo Perú, el mismo Guyana, que están explotando cantidades inmensas de petróleo para poder alimentar los centros de datos, tener lo suficiente energía para que las matrices eléctricas de los países no colapsen, porque se están generando cada vez más energía termoeléctrica. Y ante eso, pues el Plan Nacional de Electrificación del Ecuador no contempla un plan de largo plazo, de largo horizonte, que sobre todo está alimentado con un recurso que el Ecuador lo tiene gratis bajo tierra, que se llama petróleo. Claro. Nelson, ¿qué dicen a propósito del tema petrolero las proyecciones del petróleo en el año 2026? ¿El precio se estabiliza? También, de nuevo, ¿cuál sería la lectura para el Ecuador? ¿Y los países van a seguir apostando al petróleo? ¿Va a seguir siendo una industria creciente y hasta cuándo? Mire, Jimmy, todos los augureros climáticos que son parte responsables del cierre del Yasuní TT le apuestan a que esto se acaba mañana. Y eso es mentira. Solo las reservas petroleras de Venezuela le permiten una explotación de aproximadamente a un ritmo de 2-3 millones de barriles de crudo por aproximadamente 1.200 millones de años. Ya que el crudo no solo necesariamente es para generar, digamos, que combustible, consume casi el 70% mundial de la demanda de crudo que existe para producir combustibles, para hacer medicinas, para hacer balones de fútbol, para tener el tema de celulares, para tener electricidad. Entonces somos altamente dependientes y ese es un mensaje para los jóvenes. No es un tema de que el petróleo es el problema son las emisiones de CO2 que todos lo estamos emitiendo constantemente. Ante eso, el mundo, repito, desde un horizonte de 1.200 millones de años, espero alguien llegue a esa edad para ver que realmente se va a dar, porque el crudo existe bajo tierra. Además, es en base a carbono y el carbono se absorbe a través de los árboles, que eso se pasa a través del sistema de purificación de los árboles y también parte de eso va a la tierra. Entonces, es un ciclo que es continuo. Así que desde ese punto, ya analizando desde la parte científica y las reservas que existen, el crudo está para largo tiempo. Las estimaciones de hoy en la que salió la Agencia Internacional de Energía, que era muy pro cambio climático y muy pro de que no iban a incrementar la producción petrolera, pues ha dado un viraje y ha sacado el reporte de que el mundo cada vez consume más petróleo y para el 2027 la proyección es tener un consumo de 108 millones de barriles de crudo. Entonces la demanda existe y para el 2050 aproximadamente se va a llegar a consumir 116 millones de barriles de crudo, ya que el mundo sigue consumiendo. ¿Por qué? Porque sigue utilizando centros de datos. ¿Para qué? Para tener el TikTok, para tener la transmisión de Zoom, y esa energía es la que se ve transferida a través de la producción de petróleo. Así que la respuesta en definitiva es hay crudo para largo rato. Nelson, ¿cuánto dinero tenemos más o menos en Ecuador bajo la tierra? No hablo de las reservas probadas, porque hay un área enorme de Ecuador donde ni siquiera ha habido exploración. ¿Cuánto tenemos de plata debajo de los pies? El Ecuador es una de las mayores de Latinoamérica. Es mayor que la de México y menor que la de Brasil. Y recordemos que Ecuador tiene casi 8.000 millones de barriles de crudo enterrados bajo tierra. Eso son reservas probadas, pero lo que no es exploración para saber dónde están. Las actuales reservas que el Ecuador está en este momento explotando, le quedan casi 4 años para acabarse y no ha habido reemplazo porque no ha habido rondas exploratorias. Ante eso, el peligro del Ecuador es quedarse con una cultura tan grande como Petroecuador y no producir los suficientes barriles de crudo para exportación y para que generen las divisas para pagar justamente esos sueldos y la infraestructura del costo operativo fijo de Petroecuador. Ante eso, pues lastimosamente el Ecuador, al ser una de las mayores reservas de América, no ha logrado explotar y es un peligro que está pasando en países que tienen empresas ineficientes. El caso de Pemex es similar, están explotando lo que tienen porque no logran hacer rondas exploratorias, no logran atraer a los inversionistas. ¿Para qué? Para que se pueda invertir y comenzar a reemplazar las reservas que se necesiten en base a la demanda y consumo que tiene en este momento cada país y el mundo.
en resumen, el Ecuador le faltaría una modificatoria que le permita hacer una delegación a empresas privadas, que es como lo que pasó Perú, y el día justamente de mañana, cuando ya está volviendo la embajada de Estados Unidos a Caracas, pues está aprobando una ley de hidrocarburos con el modelo de Chevron. Yo le llamo ley Chevron básicamente porque eso va a permitir acelerar exponencialmente la producción petrolera y cumplir el objetivo del secretario Chris Wright, que se encuentra en Davos básicamente, y que acaba de decir que en los próximos 12 a 18 meses estaría incrementando la producción casi el 30% Venezuela. Eso es bastante. Ya solo Repsol se ha comprometido a triplicar la producción petrolera de Venezuela. En el Ecuador, a pesar de que estamos de un gobierno de derecha, es difícil incremento de producción, y al contrario de eso se mantiene una declinación de casi el 26% de producción acumulada desde agosto del 2014, donde llegó a un pico de 500 barriles de producción. Entonces, hay muchas cuestiones que se pueden hacer en el Ecuador, decisión política, una mejora en la ley que le permita al Ecuador llegar a estos ni está viendo este momento en países que tienen crudo bajo su tierra. Claro, donde está funcionando mejor es donde hay la delegación a privados y no hay esa serie de bloqueos, de impedimentos que hacen que no podamos explotar lo que tenemos. Entonces, Nelson, podemos hablar de entre 35.000, 40.000 millones de dólares bajo la tierra, ¿verdad? En este país. Mucho más. Solo el ITT con las reservas que se perdieron 50.000 millones de dólares. El Ecuador abajo tierra aproximadamente tendrá unos 300 a 400.000 millones de dólares por explotarse. Qué increíble, ¿no? Mira, en el próximo bloque, estimado Nelson, vamos a conversar de qué es lo que hay que hacer para que la delegación a privado sea posible. ¿Qué pasa con Petroecuador? ¿Dónde está el problema? Pues, sin duda una parte es Petroecuador, porque ha tenido, si no me equivoco, más de 12, 15 gerentes en los últimos años. Eso es una barbaridad. Vamos a ver dónde está el cuello de botella que impide que este país pueda explotar adecuadamente la riqueza que tiene, respetando el entorno ambiental, que eso es fundamental. Como bien dices, el problema no es el petróleo, sino el CO2. Eso lo conversaremos al regresar. Estamos con Nelson Baldeón, consultor en geopolítica energética y recursos estratégicos. Regresamos en un ratito. Continuamos en el segundo bloque con el ingeniero Nelson Baldeón. Ya superó sus problemas de comunicación. Él es consultor en geopolítica energética y recursos estratégicos, gerente general de Global Consulting Solutions, fue gerente de comercio exterior de Petroecuador, fue asesor presidencial para la iniciativa Yasuní ITT y es columnista de varios medios digitales. Con Nelson Baldeón vamos a conversar qué es lo que está pasando, que no se puede delegar a privados la exploración y explotación de petróleo. Pero antes, Nelson, ¿cómo está Latinoamérica en temas de inversión extranjera para explorar y explotar petróleo? Argentina, la misma Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, ¿siguen apostando al oro negro o no? Jimmy, yo te estaba justamente comentando que el mundo va a comenzar a demandar 108 millones de barriles de crudo para el 2027. Aquí se aplican las fuerzas de oferta y demanda. Mientras haya demanda, va a haber una oferta. Y como te comentaba, ahí recomiendo que se vea una serie que es hecha en Estados Unidos sobre el tema del petróleo, del negocio del petróleo. Este concepto de tener el recurso bajo tierra te lleva a entender que las petroleras no van a morir. Los que vamos a morir son los seres humanos, porque realmente la demanda de aquí continúa. Ante eso, la proyección y los forecasts de demanda internacional de crudo hace que los negocios petroleros se sigan inyectando grandes cantidades de dinero para invertir, para poder tener exploración y más tarde explotación para satisfacer la demanda de combustibles, de petroquímica y de todo lo que sale del petróleo.
ejemplo de ello, mira, por ejemplo, el tema de Vaca Muerta, que era un campo que no se le daba, digamos, ni un dólar. Ahora es uno de los campos más productivos, donde han entrado billones de dólares en inversión con muchas empresas petroleras. Claro que Milei tomó la decisión política y comenzó a hacer el tema del RIGI, que ahora hace que ese campo petrolero haya traído gran parte de la inversión que tiene Argentina en este momento. El mismo hecho de Guyana. Ahora viene el caso de Venezuela, que el día jueves, como te comenté, está aprobando la ley de hidrocarburos, que es una ley apalancada en los conocimientos de Chevron en el país para atraer grandes inversiones. El tema de la reactivación de petróleo en Venezuela aproximadamente demanda una inversión de $100 millones. Eso es muchísimo dinero para la economía nacional de Venezuela, que le permitirá justamente tener y recibir divisas frescas. Entonces, el negocio está boyante en Latinoamérica, está boyante en Asia. El tema de que la restricción que existe de tener un crudo barato en Venezuela para uno de los mayores demandantes en el mundo, como lo es China, pues hace que China ahora esté comenzando a hacer inversiones masivas en gas y petróleo en todo lo que es África o en Indonesia. Entonces, el mensaje ahí es, mientras exista la demanda va a haber alguien que produzca petróleo, y eso está pasando a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Claro, bueno, también hay que incluir Guyana, ¿no? A veces nos olvidamos de un país que ha cambiado radicalmente hasta el estatus de la gente, ¿no? Entiendo que su Producto Interno Bruto ha subido, no sé si entre el 15 y el 19% el año pasado. Mira, el tema de Guyana es un caso especial, y lo mismo va a pasar con Surinam. Siendo una de las reservas importantes de petróleo, el PIB per cápita aproximadamente llega por persona casi a los $80,000, porque es un país pequeño pero que está boyante en petróleo. Entonces, eso le permite tener ingresos para justamente que la población tenga justamente todo lo que es esta derrama económica que les permite a ellos tener este acceso a divisas. Porque mira, yo creo que el concepto principal de lo que pasó en Venezuela no fue Maduro. El tema fue que Maduro se atrevió a hacer contratos petroleros en otra moneda diferente al dólar. Y yo creo que hay que observar muy bien las palabras del presidente Trump, y sobre todo del general Kane, que fue quien dirigió la operación, el chief of staff de los generales norteamericanos, donde dice: esta experiencia ya la vivimos en Irak. El mismo Saddam Hussein salió por hacer y atreverse a topar la seguridad nacional de Estados Unidos, que fue topar los contratos petroleros y pasarles a otra moneda. Lo mismo le pasó a Muammar Gaddafi. Entonces, la experiencia en el campo de batalla, de estas batallas donde realmente fueron por energía, pues ya no se repitió en Venezuela, y el presidente Trump lo dijo claramente: ahora no ha habido muertos, hay una transición pacífica y la gente está haciendo lo que necesitamos, que es explotar petróleo, pero sobre todo se eliminó el riesgo de que los contratos petroleros se dejen de hacer en dólares, que son la fortaleza del dólar. El país, el Ecuador, volviendo a un tema ecuatoriano, tiene los dólares, tiene toda la capacidad para generar esos petrodólares, pero no lo está haciendo para fortalecer su misma dolarización. Claro. Nelson, en el bloque anterior decías que hay entre 300 y 400 mil millones de dólares debajo de la tierra. En algún momento yo hablaba de 40.000 y creía que yo mismo estaba exagerando, pero es cierto. Habiendo tanto recurso, ¿qué falta para que pueda Ecuador entrar en un proceso serio, primero de reestructuración de Petroecuador y segundo de empezar a delegar a privados la exploración y explotación de petróleo? ¿Es un tema constitucional? ¿Alguna traba debe haber? ¿Cuál es? Mira, la única traba es que no hay decisión política en el país. La ley de hidrocarburos en el Ecuador es sumamente clara. Existe la delegación de bloques de estado a estado. Es el caso del bloque Sacha. Ese bloque simplemente ya estuviera este momento produciendo 100,000 barriles más, mientras el Ecuador se sigue conformando en anunciar una ronda intracampos de aquí al 2028, o decir que se va a aumentar 4,000 barriles más la producción, ya tuviera 30,000 barriles. Ese proceso se tiene que retomar y hacer bien, porque repito, mira, la misma Vitol en este momento ha dicho que para abril comienza a retomar las ventas a precio de mercado a China. China, el beneficio que tenía con Venezuela era que iba a fortalecer el yuan
y que tenía crudo barato que le daba a Venezuela. Ahora se verá precios de mercado y simplemente lo que tendrá que hacer es China volverse eficiente y buscar crudo más barato. Entonces, Estados Unidos no le ha prohibido la compra de crudo chino, de crudo venezolano a China, y por ende Ecuador debería retomar la delegación del bloque Sacha, como se está haciendo en este momento Coca-Cola Sinclair, a esta empresa multinacional china, donde estaban también los canadienses y donde el banco que hacía el back de los $1.500 millones era norteamericana, porque ahora se trabaja en equipo para las grandes inversiones petroleras para recobrar esa confianza internacional. Entonces ahí tienes dos ejemplos. Una, la delegación de bloques a través del Ministerio de Energía, y que deje la burocracia, porque muchas veces tú puedes anunciar en foros internacionales como el de Davos de que estamos abiertos a la inversión, pero cuando tú llegas al país te encuentras con todas las trabas, con los ministros que no quieren firmar, con los viceministros que no quieren actuar, con trabas como en el Ministerio de Finanzas, del riesgo fiscal, el Ministerio de Ambiente no te da permisos. Quedas totalmente decepcionado. Entonces, por eso lo único que queda es la orden y la decisión política del presidente para delegar esos bloques, porque la ley está ahí y es sumamente claro. Si yo fuera un ministro de hidrocarburos, lo único que haría es a la ley de hidrocarburos anexarle el tema de también delegar a privadas, porque en el Ecuador está demostrado que las licitaciones son totalmente fallidas. Se demoran 8, 10 años y si salen y sin procesos de corrupción. Nelson. En cambio, en Perú se hizo ese upgrade y ahora están haciendo que empresas como Chevron y Oxy entren. Ya, Nelson, pero ahora, el problema también, creo yo, que es Petroecuador, ¿no? Es una empresa fallida. ¿No será que los mandos medios son los que de pronto bloquean, asesoran de manera inadecuada a los funcionarios, a los ministros, y eso es lo que tiene frenada la industria del petróleo hace 20 años? Mira, el tema de Petroecuador yo creo que es más el tema de proteger las importaciones de derivados que tiene el Ecuador. El año pasado se rompieron récords y el Ecuador importó aproximadamente $7.500 millones. Entonces es un país verde, tenemos asesoría de instituciones que hablan del crecimiento verde con transición energética, pero cada vez utilizamos más combustibles importados. Esperemos que el nuevo asesor de la gerente general de Petroecuador, que es un hombre experimentado, el señor Hernán Poveda, pues básicamente pueda, con esa experiencia, hacer lo que se trató de hacer en el Viceministerio de Hidrocarburos, que es básicamente comenzar a delegar bloques. Tengo fe en eso porque creo que él sabe y es la necesidad que tiene el país de delegar esos bloques. En el caso de Petroecuador también es cuestión de una delegación, digamos que una decisión política. Mira, Venezuela, PDVSA se han dado cuenta de que es una traba, es un lastre para la economía y por eso en la ley se está pensando en pasarle a un modelo SA, que en este momento Petroperú está en el mismo proceso. Y Colombia entiendo que también tiene el mismo proceso, ¿no? Eso debería ser Ecuador también. Ecopetrol de Colombia hace años, desde los 90 ya es una empresa SA que es del Estado colombiano, pero tiene la eficiencia de administración de una empresa privada. Eso significa que sigue siendo de los colombianos y los colombianos se benefician con regalías, con no tener derrames, con tener incremento de producción y tener la energía necesaria que ahora le vende costosamente a Ecuador. Es decir, si nosotros logramos sumar todo el éxito que ha habido en exportaciones de productos no tradicionales, lo otro que no es generado por ningún gobierno, pero las remesas que son a costa del trabajo sacrificado de nuestros migrantes, la buena recaudación de impuestos, si le sumáramos un ingreso sustancial en petróleo, caramba, seríamos un país casi perfecto, ¿no? Excepción hecha del tema del crimen organizado, que no estamos hablando de eso. Es que miremos que si es que se tuviera excedente, primero se pagaran las deudas. Segundo, se volvería productivo. Y tercero, se tendría dinero para seguridad, salud, obra pública. Mira lo que está pasando. O sea, si es que no se está generando obra pública y ese dinero vuelve al Ministerio de Finanzas, por supuesto voy a pagar puntual a los acreedores internacionales y mi riesgo país, que es mi credit score, va a ser perfecto y le voy a felicitar y el FMI se va a reunir y el Banco Interamericano le van a ver en Davos, porque es un buen pagador, pero no se está haciendo obra pública que permite a la gente tener trabajo, tener su plato de comida de $1 al día, y lo que tengo que hacer es ir a saltar, porque poniéndose en los pies de la pobreza, que es algo que aquí el CEO del fondo de inversión más grande del mundo de activos, BlackRock,
Él mismo dijo, el capitalismo está fallando porque no se está distribuyendo la riqueza. Cada vez hay más pocos ricos y demasiada pobreza. Algo está fallando y algo estamos haciendo mal. Miren, en el caso de las exportaciones es loable lo que hace el Ecuador, de exportar más flores, más banano, pero recordemos que muchos de esos productos utilizan fertilizantes y el fertilizante está hecho en base a petróleo. Es verdad. Para transportar la mercadería necesito diésel, para mandar en el barco necesito combustibles. Entonces, solo para terminar la idea, mi querido Jimmy, el único tema es que giramos alrededor de los combustibles baratos, que lo ha dicho el presidente Trump. Y si no hacemos algo por esos, vamos a importar más y la balanza deficitaria del Ecuador cada vez va a crecer mucho más. Siempre falta tiempo cuando son temas tan interesantes. Mi estimado amigo ingeniero Nelson Baldeón, habrá otra oportunidad para seguir abundando en el tema. Nelson Baldeón desde Davos, Suiza. Nelson, una buena noche y con ustedes, amigos oyentes y televidentes, regresamos mañana a las 22 horas en Ecuador TV. Gracias, Jimmy. Un abrazo. Gracias.